inclusive ya llegamos al grado ahí en el juzgado de que hacemos conciliaciones virtuales, audiencias virtuales, y realmente es increíble ver, me ha tocado, por ejemplo, junta de herederos, donde los herederos incluso están en otros países y se puede dar. Y entonces, si es así, hay cosas positivas que ha generado esta situación, donde evidentemente por razón de la emergencia hubo la necesidad de adecuar la justicia a las nuevas tecnologías. Sin embargo, encuentro mucha resistencia, aunque parezca sorprendente, porque aun cuando señalamos las fechas virtuales para audiencias virtuales, los abogados postulantes, muchos me dicen, no la quiero virtual, es que la quiero presencial. Oiga, pero la pandemia, su edad, no, es que la quiero presencial. Es que yo eso de Zoom o cualquier o cualquier red que le digamos no desean que se realice. Y entonces fechas que ya estaban programadas se van perdiendo y solicitan que las audiencias sean presenciales. Y si bien hablamos de la administración de justicia y todo lo que falta por hacer, que definitivamente es mucho, también hay que decir que hay que cambiar la cultura y la forma de pensar de muchos abogados, porque postulantes, porque no puede ser que todavía no se den cuenta que hay un cambio y que se tienen que adaptar a estas nuevas tendencias tecnológicas, ¿sí? Sí, de hecho, hay una frase que adaptarse o sobrevivir, ¿no? Hay que adaptarse para sobrevivir. Y Sí, las sí. condiciones que tenemos, pues no son las condiciones. Afortunadamente nos tocó en esta época, esta pandemia, donde hay estas posibilidades de comunicarnos. Y realmente la tecnología debe servir para hacerle más fácil la vida a todos. Porque yo podría decir, pues yo prefiero tener una audiencia virtual porque voy a ahorrar en gasolina, voy a ahorrar en trasladarme, reunirme con las personas, etcétera. Puedo ver mi expediente virtual, etcétera. Puedo hacer una promoción en cualquier parte del mundo que esté, puedo hacer una promoción virtual y enviarla al tribunal. Eso es increíble, pero desgraciadamente es un problema cultural también. Dice, nada más. Pero, por ejemplo, en Chile, incluso hay expedientes ya electrónicos y donde nunca vas al tribunal. Y creo que igual aquí está nuestro amigo de Colombia, puede dar fe de que también por allá no tuvieron quizá tanto problema con las cuestiones tecnológicas como sí lo teníamos aquí, donde probablemente hasta el equipo informático pues ni siquiera daba la posibilidad de poder adaptarte a ciertos sistemas. Sin embargo, sí debo reconocer que en el Poder Judicial del Estado de Tabasco sí se hace un esfuerzo y equipándose. Poco a poco hemos ido equipando. Yo me recuerdo cuando nos reunieron a todos los jueces y nos dijeron, oiga, aquí tienes tu computadora porque a partir del día de mañana ya empiezas con tus audiencias virtuales Zoom. Entonces, y así se ha ido equipando igual el equipo del juzgado. Pero bueno, es resistencia, creo, de muchos lados. Pero también quiero compartir la experiencia de que en el norte del país, desgraciadamente, nos llevan mucho tiempo en desarrollo cultural, hay que decirlos. Yo, por ejemplo, estoy presentando una demanda, la presenté vía virtual, ya emplazaron, voy a tener la audiencia vía virtual y no tuve que tomar un avión para ir a la ciudad de Monterrey, etcétera. Entonces, eso de una u otra forma facilita el acceso a la justicia. Claro. Y hay personas que ya, por ejemplo, se encuentran en otros lugares, sobre todo, por ejemplo, que nosotros tenemos una gran migración a los Estados Unidos, que se encuentran en otros países y que les es difícil venir a resolver problemas, se muere una persona y quedan como herederos y a veces es difícil que ellos, el gasto, la inseguridad y todo lo que genera el trasladarse al lugar del juicio. Sí. Bueno, tenemos... De hecho, sí hemos hecho en el juzgado junta de herederos con herederos de otros países, inclusive de Estados Unidos.
Y yo cuando la estoy haciendo siempre pienso, híjoles, ¿cuánto dinero ahorraron? Y Sí, además súper rápidas, en 15 minutos ya está la audiencia. y también se ahorra la justicia realmente porque eso permite dedicarle más tiempo a otras cosas, porque uno de los problemas que tenemos antes del COVID era la saturación de trámites judiciales que van postergándose, juicios de divorcio que llevan 7, 8, inclusive 10 años, y luego incidentes de ejecución de esa sentencia que se vuelven a complicar. Realmente se vuelve algo muy difícil el ejercicio del proceso. Aquí en mi zona, dice González Hildegar, aquí en mi zona, con la situación de COVID se incrementó más el abuso a menores. El problema no solo es la denuncia y que rectifique, sino que todo el trámite está por la situación de la pandemia, el desplazarse sin recursos, en muchos casos sin saber leer y escribir, así son casos que quedan en el olvido. Bueno, también es cierto. No solamente abuso de menores, violencia. La violencia se incrementó en todos los aspectos y sobre todo ahora con la pandemia advierto un tipo de violencia que no era tan común o no la teníamos tan común o tan presente, que es la violencia de género digital. Y que ya me ha tocado juzgar sobre ella y me encuentro que, por ejemplo, en la ley de acceso para una vida libre de violencia o incluso en el propio Código Civil del Estado de Tabasco, no existe la tipificada el supuesto hipotético de violencia de género digital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como las personas no podían salir, muchas veces ejercían violencia, ya sea bullying, ya sea acoso, y ahorita se está dando una forma de desprestigio. Alguien que tiene cierta posición o cierta situación, van a tratar de desprestigiarlo a través de comentarios, de situaciones que son inciertas, pero que mientras se aclara todo, pues ya desprestigiaron a esta persona. Entonces nos hemos encontrado con ese tipo de cosas y les comentaba yo que me llamó mucho la atención que tenemos los tipos de violencia patrimonial, violencia económica, sexual, física, psicológica, y dice, y otras causas análogas a esta. Entonces, entre ellas puede entrar la violencia de género digital, que como dije, no solamente se da porque a veces se pensaba que era una cuestión de niños, niñas y adolescentes, y sí se da y mucho, y lo cual es preocupante. Sin embargo, ahorita ya tenemos la violencia de género digital que se puede dar en cualquier edad. Llegó a tal grado que la Organización de las Naciones Unidas y a través incluso del propio UNICEF hizo un llamado a decir, incluso con la frase, la violencia que no se ve también es violencia, precisamente por esa situación, y es a raíz de la pandemia. Entonces, inclusive los propios tribunales, a raíz de la pandemia y la administración de justicia, se presentan nuevas circunstancias, nuevas cosas, porque la propia sociedad pues va cambiando. Ahora, la misión de los tribunales es aplicar una justicia de acuerdo a la realidad que realmente estemos viviendo. Sí. Tenemos una pregunta. Dice, la mamá de mi hija se fue para Estados Unidos y dejó a nuestra hija con sus padres y yo se la solicité y me dijo que no. Pues puede promover su juicio de guardia y custodia. Perfecto. Sí, doctora, ¿podríamos alegar que no existe suspensión de derechos humanos conforme a la Constitución? Esto es por parte del Ejecutivo Federal, así como no podrían negarse los órganos jurisdiccionales para resolver la convivencia que se solicita por cualquiera de los padres y más aún se resuelva ponderando la valoración entre los dos derechos, la salud y el derecho a la convivencia. Sí, ¿Qué opinión le sí, merece? claro, o sea, cuando estudiamos siempre nos dicen, ¿no? Hay que atender a la ponderación de derechos que advierte Robert Alexis.
y siempre nos ponen ejemplos, ¿no? ¿Qué derecho pudiera estar en una ponderación de derechos? Definitivamente aquí la Corte ha referido en ciertas situaciones, pues, el derecho a la salud y a la vida del menor. Sin embargo, estoy convencida que sí debemos ponderar cada caso concreto por todas las circunstancias que les he narrado y ejemplos que les he dicho que está sucediendo en la realidad. ¿Sí? En la realidad, el padre que tiene la guarda o que se quedó con la guarda del menor, pues a lo mejor está haciendo mucha vida social y ni siquiera toma las precauciones debidas con el menor, mientras que el otro padre pues ya tiene un año sin ver al menor. Y definitivamente sí considero a la pregunta que nos hicieron que puede hacer valer precisamente esto, que no puede haber esta suspensión de derechos. Aunque les vuelvo a repetir, ya la primera sala resolvió precisamente ayer, 18 de marzo, ¿sí? Hay un registro, si lo quieren anotar, el 202, déjenme ver el dato, el 202, 202, 208, 2, ¿sí? Y que dice régimen de visitas y convivencias del menor con uno de sus progenitores frente a la pandemia generada por el virus SARS, atenta al interés del infante, corresponde privilegiar el derecho a la vida y a la salud sobre el derecho a la convivencia con aquellos. Por ende, el juez debe proveer las medidas necesarias para que esta última se efectúe a distancia, es decir, provee la convivencia virtual. Y precisamente ayer se resolvió la contradicción 69-2021, que precisamente dicta la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vuelve a confirmar el mismo criterio. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Luis Alonso, por tu pregunta. Y dice Reinaldo, bueno, ojalá que ya se acabe la pandemia, pero dice, ¿está pensando en México mantener la justicia virtual, podríamos decir, o digital, después de la pandemia en los procesos judiciales? Pues yo diría, ojalá que allá vayamos, ojalá que incluso en las universidades llevemos, que creo que sí hay algunas universidades que ya tienen la asignatura de Derecho Informático y todas esas cuestiones, pero ojalá que sí, porque si hace que se proporcione el acceso a la justicia, si hace que se respeten los derechos humanos que prevé la Constitución, pues bienvenida la tecnología y los nuevos tiempos. De hecho, les voy a comentar, al juzgado llegó una persona que era sordomuda pero además no traía acompañante y no podíamos entender qué refería. Y yo quería decirle, oiga, pues para que no venga, porque además era un adulto mayor, no venga al juzgado, que nos proporcione un número de teléfono y nosotros le marcamos. Pero, ¿cómo voy a proporcionar un número de teléfono si la persona era sordomuda? Entonces, si hay toda esta, si llevamos realmente y cambiamos la administración de justicia a las eras de la tecnología y a las cuestiones digitales, definitivamente podríamos garantizar este acceso a la justicia. Y si es así, bienvenida las nuevas tecnologías. No sé qué pasó con el doctor. El doctor está checando todas las preguntas porque son bastantes, ¿eh? En este tipo de asuntos, dice Jaime Núñez Martínez, un saludo, en este tipo de asuntos para resolver los casos cuando se utiliza la ponderación de derechos y cuando la subsunción para administrar e impartir justicia. No la entendí. Las Bueno, normas. yo le voy a contar un poco a Jaime, si me lo permite así rápidamente. Nosotros decimos que la regla se aplica por la manera de una consecuencia, ¿se aplica o no se aplica? En cambio, cuando hay principios, pues se tiene que cumplir con una finalidad. En este caso, cuando tenemos dos derechos, podríamos decir basados en principios, pues sí se tiene que ponderar cuál debe prevalecer en el caso concreto.
Yo creo que en materia Pero familiar, en este caso de emergencia, sí hay que decirlo, o sea, esto es porque es una cuestión de emergencia y así lo dice la propia convención, o sea, es algo en el que los estados tuvieron que realizar cuestiones que y limitar inclusive ciertas situaciones como el libre tránsito o ciertas situaciones, pero para ponderar y privilegiar el derecho a la salud. Perdón. si tenemos una pregunta de un espectador anónimo, que no sean anónimos, que no les den aquí, queremos, pero vamos a hacer la pregunta, porque este es un foro libre. Como derecho más importante que es el de la justicia, sería un crimen de Estado. Ta, 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 tan. Todos estos métodos de salud e incongruencia al ver filas en las vacunas de COVID, bueno, es un tema Pues no sé cómo, dónde viva nuestra persona anónima. anónimo. Fíjense que ajá, pero fíjense que aquí en Tabasco se está dando súper bien, están los adultos mayores ahorita. De hecho, soy testigo, o sea, puedo ser testigo porque está muy cerca a un módulo y van en su automóvil y ni siquiera bajan los adultos mayores, sino hay personas que se la aplican. O sea, no hay esas filas sino cada uno en su automóvil le van poniendo la vacuna. Y se ha dado todo en forma ordenada, por letras. Realmente también lo bueno hay que decirlo, y sí se ha podido. Creo que es deber de las autoridades el establecer estos protocolos y mecanismos a fin de garantizar la salud en todos los sentidos. O sea, no es solo decir, te voy a dar la vacuna, sino hay que razonar, pensar de qué forma se puede aplicar la misma. Yo también quiero decir que yo ya me vacuné porque tengo 61 años. Ya puede venir a Tabasco, doctor. Ya tengo la primera, me falta la segunda. Y yo llegué en Cañahueca, en Tuxtla Gutiérrez, y no tardé más de una hora. Había una cantidad de gente amable, simpática, atendiéndonos, y inclusive muchas personas que habíamos hecho el registro, pues llevábamos nuestro registro, y los que no llevaban, ahí les hacían el registro. Además, de una u otra manera, hasta nos daban un plátano o agua. Y también, como bien dice la doctora Lorena Denise, hay que decir lo real. Puede ser, y esto también quiero decirlo porque me siento agradecido por haber sido vacunado, eh, que los problemas de la vacuna son mundial. No hay abasto en Europa, no todos los países se han podido empezar las vacunas, sobre todo en Latinoamérica, y hay un bloqueo en la lucha de vacunas entre la vacuna Sputnik, luego las chinas, los Estados Unidos. Entonces es un problema mundial y nosotros hemos tenido algunos la fortuna de que se nos ha vacunado y que aparte han sido muy amables y eso también, como estamos diciendo respecto a la administración de justicia y estamos haciendo observaciones objetivas, no emocionales, también hay que reconocer cuando se hace un trabajo serio y responsable y que nos sentimos protegidos en esa situación porque sí nos han atendido, al menos en mi experiencia personal. Ahora, si uno quiere llegar a la hora de las 5 de la mañana y esperarse ahí, pues ya tampoco estamos en una edad de que se nos diga lo que tenemos que hacer, Pues ¿no? además el adulto mayor tiene que privilegiarse. Yo siempre he dicho que casi como hay principio de interés superior del menor, debería haber el principio del adulto mayor, sobre todo hasta los horarios en que acuden a las audiencias, ¿sí? Ponderarse su estado de salud. Y bueno, ya estoy leyendo aquí la pregunta de Jaime Núñez Martínez. Sí. Y mira, ¿cómo funciona la aplicación y la interpretación? Yo creo que Manuel Atienza lo refiere muy bien, incluso hasta el propio Aristóteles. Cuando no existe problemas en las normas, efectivamente podemos hacer una simple subyunción y no habría problema en ese sentido, ¿sí? Se resuelve la situación. Pero Manuel Atienza incluso nos explica de los casos fáciles y casos difíciles, ¿sí?
y cómo entonces muchas veces no podemos aplicar como normalmente lo haríamos, y existe entonces la ponderación de principios. Es ahí donde en este caso se está aplicando, Jaime, y donde por una situación definitivamente de emergencia. Por eso es la situación. ¿Sí? Dice Jorge Alejandro Gutiérrez, los primeros días de vacunación en Tuxtla sí estuvieron muy mal organizados. Bueno, yo fui el segundo día. Creo que en algunos lugares sí tuvieron, creo que por el tecnológico de Tuxtla regional, creo que sí, pero no lo sé, pues yo donde fui, pues me fue muy bien. En Guadalajara están haciendo filas de 24 y 30 horas antes entre carros y personas. Bueno, es un problema. Yo creo que Híjole. es importante organizar. Cierto, por mi casa, Covach del 5 dormían algunos adultos mayores desde la noche anterior para la vacuna del día siguiente. Janet Guadalupe, saludos. Lisbeth, y efectos del asistente, y las normas de derechos humanos se basan en, bueno, ya dijimos esas. ¿Cómo podríamos, aquí hay otra de Elías Ruiz, que más bien es como una denuncia, creo yo, con los privados de la libertad que han estado pendiente a audiencia de sentencia y que fueron suspendidas la ejecución de estas debido a la pandemia, se toma en cuenta todo el tiempo que ellos han estado privados de su derecho de libertad una vez que ya han sido sentenciados? Híjoles, eso es en materia penal. Si Y yo doy una afirmación en esta naturaleza, a lo mejor sería equivocada. Pero bueno, te voy a decir algo en materia familiar que está pasando y que nos está ocurriendo. Fíjense que a veces la ley refiere que los alimentos se pueden dar por el tiempo en el cual duró el matrimonio o el concubinato. Sin embargo, a raíz de la pandemia, en donde muchos procesos estuvieron así parados y sin actividad jurisdiccional, muchas veces, a veces el concubinato era, no sé, de 6 meses, y los 6 meses ya se convirtieron con el año de la pandemia en un año 6 meses. Y entonces estamos en la disyuntiva al momento de dictar sentencia, si esos alimentos provisionales podríamos tomarlos en cuenta para ya darlos como satisfechos y no hacer una nueva condena en la sentencia por los otros 6 meses de alimentos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido en un criterio que debería ser un criterio de la sala, que debería ser, que no podría subsumirse. O sea, no podríamos nosotros contar todos los alimentos que le dio la provisional para tenerlos compensados en sentencia, pero sí es algo súper preocupante. Ahora, si hablamos de días de libertad, estos sí se toman en cuenta. En materia penal, sí se toman en cuenta, inclusive con pandemia o sin pandemia, sí se dan por satisfechos. bien, ya nos acercamos al final. Cuéntenos cuántas sentencias ha dictado esta semana y en qué casos principalmente. ¿Cuántas sentencias he dictado? Híjoles, muchísimas. Le digo que estamos a marchas forzadas. ¿Sabe cómo creo a veces que es? Y para que sus alumnos y las personas que están aquí con nosotros pudieran darse una idea. Cuando está un hormiguero y está el hormiguero así, entonces le pones algo y salen todas las hormigas, así siento. Porque de repente se empieza a actuar en todos los procesos que estaban prácticamente dormidos, y es una serie de juicios. De hecho, el miércoles fue el día que lo vi a usted, estaba en el juzgado y salí de ahí como a las 12 de la noche. ¿Y Sí. desde cuándo ya reanudaron las labores más o menos normales, podríamos decir? De hecho, yo nunca dejé de ir al juzgado. Y aun cuando no, sí existía un catálogo y todo, en materia familiar se dio casi la mayoría de los casos, y había guardias. Desde junio del 2020 ya prácticamente estamos todos, ¿sí? Perfecto. Un saludo a Angélica González hasta Chicago.
nos manda saludos. Saludos. Hasta Chicago. Sí, es alumna o fue alumna bueno, yo fui su profesor en algunas materias, no sé si ya egresó, porque la memoria de los hombres a veces no tenemos. Y en las demás materias, así para ir terminando, en las demás materias, por ejemplo, civil, ¿están trabajando ya? Eh, está el catálogo, ahí sí en materia civil quedó un poquito rezagado, creo yo. Nos quejábamos los familiares porque nosotros veíamos casi todo y los civiles casi no. Sí se fue rezagando, sobre todo en materia mercantil. Hay cuestiones como desahucio, cuestiones de arrendamiento que creo que sí eran de importancia, pero ahí van poco a poco con juicios reivindicatorios y todo, usucapión, todo eso va más lento. Pero ya están trabajando. Sí, sí, de hecho todo el tiempo han estado trabajando, inclusive hasta trabajo en casa. Realmente sí se ha tratado de actuar. Yo creo que si le preguntamos a los abogados postulantes de Tabasco, que saludos a todos, realmente, híjoles, me iban a decir muchísimas cosas, las filas, los letreros, la espera, el que no se les acuerde tan rápido, las fechas lejanas. Estamos en marzo, ¿verdad? Sí. Ya ni sé en qué mes estamos, pero realmente estoy poniendo ahorita fechas para septiembre. Perfecto. Entonces, imagínense ustedes A la nosotros agenda. nos va a tocar en el año 2023 cuando necesitan a trabajar. Bueno, Zulay Espinosa, muy buenas tardes desde Mazatán, Chiapas. Saludos cordiales a la doctora Denise y muy especial a Lascano, que aquí ya están vacunando y todo muy bien, respetuosamente. Excelente ponencia, todo claro y ameno. Maida Morales, un abrazo, Mayra. Reinaldo, también un abrazo. Muchas gracias, doctora Lorena. Tiene muchos fans ya, van creciendo, porque quiero decir que es un ejemplo no solamente como juez, como jueza, sino como profesora y sobre todo como ser humano. Realmente siempre que hemos podido convivir en este tipo de actividades académicas, siempre ha sido excelente su participación. A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del SECOSISI y del Colegio de Abogados Especialistas, le damos la más grande felicitación y el más grande agradecimiento. ¿Y cómo concluiríamos, doctora Lorena Denise, en este Viernes de Derechos Humanos para irnos al fin de semana largo? Híjoles, largo, ¿por qué? Cuénteme algo que yo no sepa. Acá de repente dicen, es que va a haber puente. Pues es que el puente empezó hace un Ay, año. la verdad que tuve una semana bien complicada de todo, jurisdiccional, académico, pero creo que termino diciendo que hago lo que me gusta hacer y acompañada con todas las personas con las que me gusta estar. Es realmente un privilegio estar con ustedes, inclusive si no sintieran el amor que cada uno siente por el derecho, por los derechos humanos, creo que estaríamos en otra parte. Así que salud por eso. Bueno, excelente exposición, dice María de los Ángeles, y de forma muy agradable, doctora Lorena Denise. Mis mejores deseos para ustedes, Luis Alberto González, una excelente ponencia. Lorena María Orbelia, felicidades. Gracias, maestra Lorena, por su excelente ponencia. Felicidades por invitar a ponentes de gran experiencia en el tema. Bueno, gracias, Edgar Bárcena, saludos también de regreso. Y la próxima, mil gracias, Leticia Aguilera. Muchas gracias más bien a todos ustedes por estar con nosotros, por seguirnos, porque realmente este esfuerzo académico lo hacemos para hacer el efecto expansivo de protección de derechos humanos y que poco a poco vayamos teniendo mejores niveles de desarrollo, mejores formas de convivencia, porque los derechos humanos son de todos. Muchas Ah, gracias.
y buenas noches. Y los jueces también queremos derechos humanos. Y los tienen. Así que hasta la próxima. Adiós, saludos a todos. Linda noche.